Dale tú a la flecha. A ver. Despacito. Y ahora el triángulo para escuchar. Sabía que todos os elefantes, que todos os animais do mundo tiñan unha sombra. Non te preocupes, meu filliño. Sempre vou a estar ao teu carón. ¿Y ahora? Y ahora pasan la página. Pues pasa la página. ¿Y ahora qué? Y ahora pedita. Son las piedritas, sí. Durante días, semanas, meses, a nai de Xandre buscou desesperada o xeito de conseguir unha sombra. Buscou solución, falou con animais de aquí e de acolá, e a única resposta era operar a trompa de Xandre. Navegou por páxinas que xa tiña moi rastrexadas, coa esperanza de atopar algo que lle axudara. Marisqueou en novos espazos. Os seus dedos no teclado berraban en silencio. Non atopaba nada. Nada de nada. Foi. ¿Puedes hacer esto? Ah, ¿quieres hacer eso tú? ¿Quieres hacer una tarjetita como esas? Foi a un blog que ¿Cómo estaba a miúdo. puedes descontaron eso? Bueno, ya miraremos a ver si podemos hacer eso, ¿vale? En los contos hai historias imposibles con finais felices. Nos contos todo é posible. Nos contos un sombreiro pode ser un barco. Unha manta pode cubrir todo un planeta. Dale tú pa'lante. Pa'lante sabes darle tú, al sonido le doy yo, venga. Unir a Coca-Cola e facer inmensas pompas de xabrón. Eso. ¿Qué pasó? ¿Qué hace Xandre? ¿Y eso qué son? ¿Rueda? ¿Pompas? Amigo. Hace pompas de jabón. ¿Eso es un pompa? Sí, son pompas. ¿Qué va? Sí. Lo que pasa es que los dibujos ¿Pompa de rueda? son, ¡No! son pompas, las ruedas, sí. No son pompa de ¿Sabes? rueda, que Uy. flota. Tú sabes, Pegarse ao teito coa trompa e balancearse. Pode subir os paxariños cando caen do seu niño. E é o que encesta a pelota nas árbores máis altas. ¿qué es eso? Una pelota. ¿De qué? ¿Para jugar a qué? Para jugar redondo y redondo. Para jugar redondo, redondo. Vale, muy bien. ¿Qué es eso? Es un pecado. Un pescado. Es una sardina. ¿Sabes cómo se llama esa sardina? No tenía sombra. Y no tenía sombra, claro que no. Máis comentarios e correos. Hola, Xandre. Son Xian. Un can que naceu con 3 colas e non ten sombra. ¿Qué le pasaba a los animales? Que no tenía sombra. No tenían sombra. Estaban tristes entonces. Toditos. Toditos. Y estaban tristes. Querían tener sombra. ¿Y Xandre tenía sombra? Tampoco. Tampoco. Sin problema. Tranquilo. Xandre comezou a dar chimpos coa emoción. Vou ter unha sombra, vou ter unha sombra. E coa súa trompa botou un chorro de auga de millóns de cores de ledicia. Prepararon as maletas e foron ao Pazo de Coruxo. Ajá. ¿Qué hicieron? ¿Y después qué? A ver, a ver.
estaba haciendo la costurera con eso? Con una cinta. Una cinta métrica. ¿Y qué hacía con la cinta? Así. Le medía las patas. Y así, con el loco. Como un loco, no. Con el loco, sí. ¿Te gusta el cuento? A ver, ¿ahora qué dice? Logo, metía ya espesoidas e cunha lupa retocaba os detalles. ¿Qué hay ahí en ese dibujo? ¿Una? Lupa. ¿Ves? Ah. ¿Qué es eso? Pouco a pouco, Xenia foi enchendo unha caixa con retallos. Foi nos cosendo con moito agarimo. ¿Qué crees que es? ¿Una caja? ¿O le daré para otro? ¿Pa'lante? A ver. ¡Ay, mira! ¿Qué es eso, Alberto? Dale. Dale pa'lante. Página más. Página. Dale. Ahí, la flechita. Página más. ¿Ves? Bien. Sí sabe, hombre. Lo que pasa es que es un baguete. Yo no soy un cabete. Vale. Chegaron ao pazo. Ese. Estaba a sombra. Se hace antes como muy bonito. Unhas longas pestanas cheas de cascabeis, coa trompa na cabeza. Xandre, unha sombra que sempre estaría ao seu carón. Unha sombra a que tamén lle encantaban os contos. Página. Dale pa'lante. La última, venga. Espera, ya está. Sí. ¡Ay! Hostia. Dedillo. Ah, no sé. Venga. Dale. Ya voy. Mira, tiene que estar la flechita ahí encima. ¿Ves? Un Desaparecer. día, como outro calquera, remata este conto conteiro cun pico para o mundo enteiro. Tiene sombra ya, Xandre, ahora. Yo ya que sí.